Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te lo voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa interesante, educativo. Se trata de los desalojos y desocupaciones de inmuebles en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo arrendada una oficina desde hace 5 años y el arrendatario tiene más de 6 meses que no paga el canon. Yo le he pedido varias veces que me entregue el inmueble y me alega que debo darle la prórroga legal porque la ley prohíbe los desalojos. Necesito urgente asesoría legal. Armando, gracias. Esta semana trajimos a Solución Final este tema porque ha sido recurrente a través de las redes que muchos de nuestros seguidores hacen este tipo de preguntas. Para nadie es un secreto que una vez que se decreta el estado de alarma nacional por el Ejecutivo en el año 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19, pues se suspende el pago de los cánones de arrendamiento, pues de viviendas, de locales comerciales. Y esa suspensión en el pago de los cánones de arrendamiento no se hizo con otra función, sino que simplemente, pues, si Venezuela, así como el mundo entero, pues los empresarios y las personas que tenían arrendadas inmuebles, pues no estaban produciendo, que todo estaba paralizado, pues que se suspendieran esos pagos y que se conviniera arrendatario a arrendador a ver cómo podría llevarse a cabo el pago de esos cánones atrasados, pero por supuesto que teniendo mucho que ver con la viveza de algunos venezolanos, pues algunos arrendatarios de locales comerciales y de viviendas alegaron pues que el gobierno nacional había decretado la exoneración en los pagos de sus cánones de arrendamiento. Por eso trajo muchísimos problemas pues a nivel de la economía de los arrendadores, porque tampoco para no es un secreto que muchas personas ya de la tercera edad, que han tenido durante toda su vida, han amasado algunos ahorros, han comprado locales comerciales y viviendas, pues viven de esos cánones de arrendamiento. En el mes de octubre del año 2021, pues el gobierno venezolano pues decide no prorrogar más ese decreto de suspensión en el pago de los alquileres que había entrado en vigencia en el año 2020. Por supuesto, eso ha traído como consecuencia que muchos arrendatarios al día de hoy tienen muchísimo más de 6 meses de cancelar sus cánones de arrendamiento y ahora, por supuesto, en virtud de esta disposición del gobierno nacional de no continuar con esa prórroga, pues entonces se han incrementado las demandas en contra de algunos arrendatarios. Vamos a entrevistar en la noche de hoy una abogada profesional en el área inmobiliaria y en el área inquilinaria desde la ciudad de Caracas, con quien vamos a conversar acerca de cuáles son los derechos de los arrendatarios, cuáles son los derechos de los arrendadores, cuál es el procedimiento a seguir en caso de que un arrendatario de una oficina o un arrendatario de una vivienda o un arrendatario de un local comercial pues mantenga la posición de no cancelar sus cánones de arrendamiento cuando procede la prórroga legal. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de Caracas de una abogada especialista en la materia que nos ocupa hoy. Se trata de la abogada Teresa Borges, quien es abogada con posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Procesal, docente de la Universidad Central de Venezuela y de posgrado de la Universidad Santa María, directora ejecutiva de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Gracias, Lirio, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes
y compartir esta hora, pues, y de inquietudes y aclarar Claro. todo lo que necesite tu audiencia. Claro. Bueno, primero, pues, quiero darte las gracias de habernos acompañado, porque conozco de tu trayectoria en el área, pues, inmobiliaria, de arrendamiento, y eres una persona con mucha experiencia. El tema de hoy que nos ocupa lo titulamos Desalojo y desocupaciones de inmuebles en Venezuela. Ha rodado por las redes últimamente, pues, que los inquilinos, pues, ya no tienen protección. Existe muchísima preocupación en los arrendadores, y eso quiero que tú lo aclares en este momento. ¿Es cierto o es falso que no podemos desalojar a un inquilino maula de un inmueble en Venezuela? Me gustaría que empezáramos con las oficinas y los locales comerciales, para que tú nos diferencies y nos expliques un poco al respecto. Ok, aquí hay dos cosas que es importante aclarar, ¿no? Cuando tú atiendes a un usuario y hay un incumplimiento tan grave como es la falta de pago, al ciudadano le cuesta entender que por eso tenga que agotar un procedimiento. Entonces, lo primero que hay que aclararle a tus oyentes es que estamos en un Estado de Derecho, no podemos tomar la justicia por propia mano y cualquier conflicto que tengan los particulares tiene que ser solucionado o bien a través de medios alternos de solución de conflictos, como mediación, conciliación o arbitraje, o bien acudir a un tribunal. Entonces, si no tenemos un medio alterno, tenemos que ir a tribunal, aunque sea la causal más grande. Luego de eso, cuando hablamos del arrendamiento, también hay otra precisión importante. El arrendamiento inmobiliario hoy en día está complicado porque se rige por distintos cuerpos legales. Tenemos una ley para oficina, tenemos una ley para locales comerciales y tenemos varias leyes en materia de arrendamiento de vivienda. Entonces ahí se arme un pastel porque son procedimientos distintos, entes administrativos competentes diferentes, en fin. Entonces hay cambios, ¿no? Y eso es parte de la complicación cuando vamos a pretender una desocupación. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el uso del inmueble y partir de ahí para ver cuál es la ley que aplica. Entonces, si nos fuésemos por la situación que estamos atravesando, y un poco todo esto se originó como consecuencia de una noticia que circuló, el titular se prestaba a confusión. Claro. Más posteriormente, si tú revisabas el texto del artículo, quedaba un poco más clarificado. Entonces, recordemos que nosotros atravesamos por la pandemia de la COVID-19, una situación que incluso fue de objeto de que se decretara el estado de alarma nacional. Claro. Con ocasión de ese estado de alarma nacional, el Ejecutivo dictó algunas normativas en materia laboral, económica y de arrendamiento. Entonces hubo unas normas especiales que modificaron de alguna manera durante ese periodo todo el régimen legal preestablecido, es decir, que ya existía en materia de arrendamiento. Creo que de ahí es que viene la confusión. Es correcto. Allí hay que aclarar también que en materia de oficinas no se dijo nada en esa normativa, solamente se tocó vivienda y locales comerciales. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Eso protegía a las oficinas o no? Si tú me preguntas a mí, Teresa, yo te voy a decir, nosotros tenemos nuestro Código Civil, además existen los principios de derecho, existe la doctrina en materia contractual y obligaciones, que por supuesto esto es un hecho que escapa a la voluntad de las partes. Claro. Siendo así, entra la teoría de la imprevisión, entra el hecho del príncipe. Entonces, aun cuando el decreto en sí mismo no haya tocado la materia de oficina, un inquilino de oficina podría arguir o asumir su defensa basándose en todo este decreto de estado de alarma, que suspendió las actividades. Recuérdate que solamente podía ser salud y comida, fundamentalmente. Claro. Todo lo demás tuvimos que cerrar. Entonces, eso es el primer punto. Luego, ¿qué pasó con el estado de alarma? Aun cuando pudiéramos considerar que sigue, ya las medidas se aligeraron, se temperaron. Ya no hay el 7%, ya todos estamos trabajando con las medidas de bioseguridad correspondientes. Y por otro lado, el último decreto que se dictó con ocasión a la protección a los inquilinos como consecuencia de este estado de alarma no fue prorrogado y venció el 6 de octubre del año pasado. Al no haberse prorrogado, automáticamente cobra otra vez en vigencia todo el aparato legal que ya existía. Claro. Es decir, la ley de arrendamiento inmobiliario del 99, la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial y la ley de regularización, control de arrendamiento de vivienda, su reglamento y el decreto 8.190, que es el decreto contra los desalojos y desocupación arbitraria de vivienda.
Entonces, dicho esto, para aclarar un poco el panorama, Claro. entonces vamos a dividir. Okay. Oficina. Oficina, usted tiene 2 vías para poder obtener la desocupación del inmueble. La primera, o parte primero de verificar, el contrato es a tiempo determinado o indeterminado. Si es a tiempo determinado, cualquier incumplimiento puede ser demandado y pedir la resolución del contrato y como consecuencia la desocupación del inmueble. Okay. Esa es una. La otra alternativa, si el contrato es a tiempo determinado, bueno, al vencimiento del contrato, la cláusula de temporalidad tienes que revisarla, es decir, hay algunos que tienen prórrogas automáticas, algunos que requieren notificación de que no voy a prorrogar, otros que no, que son a término fijo, aunque yo personalmente siempre recomiendo que es bueno notificarle, porque nosotros como buenos venezolanos todos no leemos lo que firmamos. Entonces me enteré que era un contrato fijo y cuando yo te digo, epa, se terminó, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y además, en ese caso oficina, se termina el contrato y comienza un beneficio que le da la ley al inquilino que se llama prórroga legal. Quiero que expliquemos un poquito eso. Eso es fundamental. Okay, una oficina está alquilada por 2 años. La persona, bueno, transcurrió 2 años y 1 día. ¿Qué tiene que hacer el dueño de la oficina? Dime, por favor, explica rápidamente el procedimiento para los dueños de la oficina. Eso es un problema porque lo primero que hay que ver es la cláusula que uno llama de temporalidad, que es esa que tú señalaste. Paté por 1 año, paté por 2 años, pero entonces tú tienes que ver cómo quedó la cláusula. 1 año, renovable, si las partes notifican o no notifican, renovable dentro de qué lapso, por cuánto tiempo, o 2 años fijos nada más. Entonces, dependiendo de cómo esté redactada esa cláusula, al arrendador le tocará la carga de o notificar la no prórroga con el tiempo que se haya pactado, o decirle vas a renovar o no, o el inquilino de igual manera. Si es fijo, ahí termina ese día y de inmediato, pero ahí es lo que yo te decía, recomiendo por una cuestión de sanidad, claro, de evitar conflicto, tú le notificas, mire señor, hoy se le venció su contrato, a partir de mañana comienza su prórroga legal, ¿ok? Si tú tienes que notificarle con un tiempo antes, porque así se pactó, entonces dentro de los 60, 90 días, según lo que diga la cláusula, le va a decir, mira, recuérdate que el 28 de febrero vence tu contrato y a partir del 1 de marzo comienza tu prórroga legal. La prórroga legal, como te decía, es un beneficio que se le da al inquilino para que se pueda mudar tranquilamente y de manera no traumática. Okay. El tiempo de la prórroga legal te lo da el tiempo de relación arrendaticia. Y aquí es importante aclarar, no de la duración del último contrato. Esto es, tú y yo firmamos un contrato en el año 2000 y después firmamos uno último, ahorita en el 2021, pues resulta ser que es desde el 2000 que tú tienes allí. Okay. Entonces tiene más de 10 años y te va a tocar el máximo de prórroga legal, que son 3 años. ¿Ok? Ahí sí hay que estar muy importante, hay que estar muy pendiente. Se vence el último día de la prórroga legal, el arrendador tiene que manifestar de alguna manera que no quiere continuar esa relación arrendaticia. ¿Cómo? Bueno, demandando. ¿Cómo? Mandando una carta. ¿Cómo? No aceptando el pago. ¿Cómo? O sea, tiene que decir terminó. Si recibe el pago y mantiene al inquilino en la posición, opera una ficción legal que se llama la tácita reconducción. Eso conlleva que el contrato se va a indeterminar. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando tienes un contrato a tiempo determinado, tú tienes la acción resolutoria y la pretensión de cumplimiento por vencimiento y por vencimiento de la prórroga legal. Para desocupar, porque puede haber otras, pero esto es para desocupar. Para desocupar. Si el contrato es a tiempo indeterminado, entonces te vas a la ley y tienes unas causales taxativas que te establecen como causales de desalojo. Tú tienes que ver en qué causal estás, probarla, muy pocas quedan exentas de pago, como la falta de pago, por ejemplo, porque si es necesidad, tú tienes que probarlo, si es un deterioro, tú tienes que probarlo, la carga probatoria le va a tocar al que demanda. Entonces, planteas tu demanda. Además, en oficina, dentro de las causales de desalojo, en un parágrafo aparte, deja salvo la posibilidad de demandar también por resolución ante cualquier otro incumplimiento. Pero ese incumplimiento tiene que estar demostrable de alguna manera que lo pactamos. Claro. Porque normalmente consideramos el contrato indeterminado verbal.
que ni Sí. siquiera a juro es, pues, es el general. Pero si yo tengo como demostrar que lo pactamos por 5 años, por 3 años, ya es determinado. Claro. Pero entonces, claro, cuando es verbal, tú no puedes demostrar, que es como yo siempre le explico a la gente, tú puedes tener la razón, pero si no tienes cómo demostrarlo, Sí. por eso es que la escritura es fundamental. Entonces, yo pacté contigo que tú pintaras cada 6 meses, pero no lo tengo pactado, no lo tengo escrito en una parte, tú vas a decir que no, que era cada año, o cuando te entregara. El juez o el árbitro tiene que considerar a las dos partes iguales, y que son Claro. tan honestas y tan morales como una como la Claro, otra. por supuesto. Entonces, hasta que no tenga una prueba que diga que aquel es el que es sinvergüenza, no puede decir lo contrario. Entonces, allí es fundamental siempre la escritura. O sea, Entonces, eso es... Ajá. Teresa, y disculpa que te interrumpa, o sea, que lo único entonces que puede salvar a un arrendador de tanta prueba es el no pagar, es el no pagar. Bueno, si El tienes no un recibir el contrato pago. puede haber otras obligaciones, pero por ejemplo O sea, las causales a tiempo indeterminado, me refiero a tiempo indeterminado indeterminado. le va a tocar probar al arrendador, porque fíjate tú, si hay una cesión de uso le toca a él, si es una demolición le toca a él, si es un deterioro le toca a él, si es necesidad le toca a él probar esa causal, ¿no? Y básicamente la falta de pago en ese supuesto sí, porque le toca al inquilino demostrar que ha pagado. Que ha pagado. Eso es en materia de locales. Allí todo va a los tribunales y todo se tramita por un procedimiento que está en nuestro Código Procesal, que es el juicio breve, sin incidencias. ¿Ok? Eso chévere, hasta ahí no hemos tenido problemas. Eso es oficina, depósitos, galpones industriales, todo lo que no es vivienda y local comercial. Nos vamos para locales. Ok, prosigamos con oficina porque tengo una duda y sé que la tienen muchos de mis oyentes. Teresa, en el caso de una oficina que el arrendatario no esté al día, no esté al día en el pago, ¿la prórroga legal también le es por ley? ¿O no? No, para poder tener derecho a disfrutar tu prórroga legal, requieres estar cumpliendo con tu obligación de pago. Okay. Incluso durante la prórroga legal se puede revisar el canon de arrendamiento. ¿Y qué pasa, Teresa, cuando ese arrendatario entonces no paga, no se quiere ir? No, o sea, el arrendador no está obligado a darle la prórroga legal, tiene que inmediatamente demandar. Así es, tiene que proceder a los tribunales. En ese caso se mandaría por resolución, porque la norma está redactada de tal forma que dice que se considera esa prórroga legal parte del contrato. Siendo así, lo que procede es la resolución, no me está pagando. Si él te viene a alegar, es que yo estoy en prórroga, sí, usted estará muy en prórroga, pero resulta que usted tiene que pagar el canon. Exactamente, eso pasa todos los días. No pagarlo resuelve el contrato. Mucha gente ha escrito por resolución final, sobre todo dueños de oficina, que los arrendatarios siempre alegan mi prórroga legal, porque si tú no estás al día, pues tú no tienes derecho a prórroga legal. Lo que habrá que llamarle a todos los arrendadores para que demanden, como acabas de decir tú, resolución del contrato y bueno, empezar el procedimiento ante un tribunal. Ok, continuemos. Locales comerciales. Okay. Allí, en locales comerciales, la ley habla de una pretensión de desalojo y no distingue entre contrato a tiempo determinado e indeterminado. No obstante, la Sala Constitucional ha dictado unos fallos sobre este punto sin tocar a profundidad lo que es las pretensiones. Personalmente, esto es Teresa Borges, considero que eso fue un error de la ley. La ley se hizo muy a la carrera y creo, pues mi opinión muy personal, que ya hay pues un dislate ahí un poquito. Claro. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahorita la sala ha considerado que la pretensión es desalojo, nada más. ¿Ok? En ese caso, las causales los tienen en el artículo 40 de la ley, tienes la falta de pago de 2 cánones de arrendamiento, el uso del inmueble distinto a lo que tú pactaste, deshonesto, que sea contrario a la conformidad de uso, demolición. Amigos, les recuerdo que hoy hablábamos de la ciudad de Caracas vía online con la abogada Teresa Borges acerca de desalojos y desocupaciones de inmuebles en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas vía Zoom con la abogada Teresa Borges acerca de desocupaciones y desalojos de inmuebles en Venezuela. Tú estabas hablando acerca Estábamos hablando de locales. De los locales comerciales. Entonces, continuemos con tu exposición al respecto.
Habíamos dicho que allí no distingue la naturaleza del contrato determinado e indeterminado. Y que dentro de las causales llama la atención, o a diferencia de lo que dispone la ley del 99, la causal de necesidad no está incluida, la de falta de pago son 2 meses también, se incorpora la causal, como causal de desalojo, la venta del inmueble, que es una novedad, Claro. Y además allí hay otro punto que deja claro, si incumpliera cualquier otra obligación que vendría siendo, ¿te acuerdas la que hablábamos en oficina? Claro. De si hay algún otro incumplimiento. Allí, pues por supuesto, el procedimiento a seguir es el del juicio oral establecido en el Código de Procedimiento Civil del año 86, que entró en vigencia en el 87. Entonces, ahí no tendríamos mayor problema, tendríamos que cumplir ese procedimiento e invocar una de estas causales y, bueno, demandar el desalojo. Ya hoy en día, como dijimos al principio, no tenemos impedimentos, salvo que se dictare ahora alguna nueva resolución al respecto. El único impedimento que yo veo personalmente, ¿ok? Hay algunas lagunas que se puedan crear allí. Ojo, hubo algunos inmuebles que pudieron empezar a operar en el 7x7. ¿Cómo justificas entonces la no pago durante todo este tiempo? Por lo menos pudiste haber pagado otro. Claro. Sin embargo, también el decreto establecía que se podía llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de alguna manera quienes no lo hicieron en su momento deben hacerlo antes de demandar. Epa, señor, usted durante este tiempo incumplió, a pesar de este decreto y todo, no hubo forma de llegar a un acuerdo. Mire, dígame cuál es el acuerdo para pagar todo lo que usted me debe. Y si no hay acuerdo, demandar. Porque tenemos ahorita reciente esta situación. ¿Okay? A menos que tú me digas que después de diciembre, para dar un chance, empieza el incumplimiento. Entonces tú dices, no, ya este es un sinvergüenza de verdad que no hay para dónde agarrar. Claro, ahí claro. Ya, ¿okay? Entonces esa es la salvedad que haría. Y mira, entraría la ley. Ok, Teresa, mira, tú hablaste al principio de los medios alternos de resolución de conflicto en esta competencia. Tiene muchas bondades tratar de negociar, conciliar o mediar con un arrendatario amoroso. O sea, tu experiencia es válida, es buena. ¿Tú la recomendarías? Cuando la pandemia hubo mucho éxito, ¿ok? Porque recuerda que todos teníamos como un poco, se nos elevó la conciencia ética y moral. Entonces, en ese momento, sin embargo, yo voy a hacer una salvedad. Yo amo los medios alternos de solución de conflicto, pero estos medios van de la mano de que sean personas serias, con condiciones morales y éticas, que de verdad quieran solucionar. Pero ¿qué notamos nosotros muchísimo en esta área? Tú eres inquilino, no cumples y mientras tramitan un juicio te quedas dentro, sigues disfrutando. O mientras aceptas un nuevo canon ajustado a la realidad, resulta que estás viviendo del arrendador. Entonces, ¿qué te motiva a ti para llegar a un arreglo? ¿Cuál motivación? Súmale a esto que, por ejemplo, en local comercial ahora para que te decreten una medida preventiva tienes que pedir la autorización al órgano administrativo. Entonces, queda el arrendador como muy amarrado. Entonces, por supuesto, yo me quedo adentro mientras tramita el juicio y vulgarmente estoy viviendo del arrendador y mientras tanto estoy ganando y después me voy, punto, cuando salga la sentencia definitiva. Entonces, no hay mucho, tú sabes cuando tú vas a un juego de cartas, tú sacas tu carta y tú ves, si tú no tienes carta con qué jugar, estás amarrado. Entonces pasa eso un poquito, ¿no? Entonces estos medios alternos van mucho de la mano que las personas que estén involucradas, tanto los abogados como las mismas partes, sean personas honorables, que tengan ese valor de justicia, ese valor de buscar soluciones, de ganar, no que yo fregarte a ti para yo ganar, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, yo creo que algún día la ciudadanía va a cambiar. No, ¿a qué organismo tiene que recurrir el arrendador en el caso de locales comerciales antes de pedir medida preventiva? Para que eso es otro, Lirio, es otro pequeño problema. No toques cosas ácidas. Ok, fíjate tú, ahí voy a aclarar dos cosas. Ok. Como primero se publicó la ley de arrendamiento de vivienda, entonces la ley de arrendamiento de vivienda, todo primero pasa por SUNAVI, todo, y hay una cantidad de cargas que cumplir. Resulta que los abogados mismos y la gente como loca, yo no sé qué les pasa, encima que no quieren que se les complique la situación, ellos mismos la complican. Tú para demandar un desalojo de local comercial no tienes que pasar por ninguna parte. Tú planteas tu demanda y listo. No te tienes que escribir, no tienes que mirar. Ahora, la única restricción hay, tú quieres pedir una medida cautelar,
entonces sí tendrías que ir al ente administrativo. Pero ahí tenemos un grave problema. El ente administrativo que se creó el efecto solamente funciona en Caracas. Qué horror. El ente rector en algunos lineamientos es la SUNDE. En la provincia, por lo general, la SUNDE lo ha asumido. Okay. En los últimos decretos, por el estado de alarma, incluso sí se le confirió la competencia para gestionar las negociaciones entre las partes, etcétera, etcétera. Entonces allí hay una gran interrogante. En definitiva, ¿quién es el competente? ¿Qué es eso? Pero qué absurdo es eso. O sea, sacaste la competencia jurisdiccional para dársela a un ente administrativo. Pero eso es un absurdo, Teresa. Encima funciona nada más en Caracas. No, chica, pero por Dios, entonces, ¿pero qué es eso? Bueno, qué terrible. De hecho, por ahí hay un artículo que sacamos en el escritorio sobre este tema, porque esto tiene mucho más tela que cortar. Esto se convierte en una complejidad terrible en muchas aristas. Entonces, realmente, lo que ha casi eliminado las medidas cautelares, y eso de alguna forma abona para que el que es incumpliente se sienta con una patente de corso. Yo puedo entender que la medida cautelar es antipática, pero bueno, entonces manéjala de otra forma, prevé otros supuestos, haz otra cosa. Pero además, fíjate, cuando tú revisas el CPC, la obligación, y el Código Civil, la obligación principal es la del pago. Por supuesto. Entonces ya me dirás tú a mí, si no estás pagando, absurdo. ¿Cómo te vas a quedar con la posesión? Pero bueno, eso nada más en locales comerciales. En oficinas sí procede la medida cautelar, Teresa. Incluso procede la medida cautelar de secuestro al vencimiento de la prórroga legal. Eso es importante. Eso en comercio ya no. Okay. ¿En oficina? No, en oficina nada más. O sea, acuérdate, locales comerciales, las medidas quedan supeditadas a lo que diga el ente administrativo y después el juez. Porque el ente administrativo puede dar la buena prueba, pero el juez puede considerar que no están llenos los extremos. Claro, por supuesto. Okay. En la ley de arrendamiento comercial no se previó la medida de secuestro por vencimiento del término. Esa es una medida propia de la ley del 99 solamente para oficina. Entonces tú en oficina tienes secuestro, embargo, todas las medidas del Código de Procedimiento Civil, como debe ser. ¿Y en los consultorios, Teresa? Igualito porque aplica la ley del 99. ¿En las clínicas igual? En las clínicas hay un pequeño detalle. Okay. Hay una sentencia que salió del Tribunal Supremo. No te rías, Lili. Qué raro esta sentencia. Esta sentencia de verdad que yo no entiendo. Así. En la cual asimiló más la clínica como tal, porque acuérdate que tú puedes alquilar un edificio para la clínica, a la ley de locales comerciales. Pero un local, pero yo me refiero no a una clínica, un local, un local que funcione como una clínica. Como una clínica. Sí. O sea, con esa es la ley de locales. Con consultorio. ¿En la ley de cuál? La ley de locales comerciales, la ley de regulación inmobiliaria para uso comercial. Porque tú sabes que está pasando los consultorios no. Los consultorios debería aplicarse la ley del 99. Son cosas diferentes. Consultorio al local. Tú sabes que las clínicas a veces tienen el localcito donde tú compras. Claro, a eso me refiero yo. Los vestiditos para la recién nacida. Ese local sí va por la ley de arrendamiento de locales comerciales, pero los consultorios sí va por la otra ley. Ay, pero qué absurdo eso. Después de tantos años se logró unificar todo en una sola ley y nos crearon Aarón Pastel, que lo que está traduciéndose en inseguridad jurídica y mucha complejidad para los usuarios. ¿Se cree que es para el arrendador? No, es para ambas partes. Claro, porque además sostener esto de una forma irregular y no tener certeza ni seguridad jurídica también lastima los derechos del inquilino. Claro. Y eso hay que considerarlo. Qué horror. Entonces, bueno, en locales comerciales, listo, no tenemos mayor problema allí. ¿Ok? Vámonos a las viviendas. Eso se verá que hay mucha tela que cortar, Teresa. Muchísimo. Recuérdate que primero se promulgó el decreto 8190, que es el decreto ley contra los desalojos y desocupación arbitraria de vivienda. Y luego en noviembre se dictó la ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda y su reglamento. En dos platos. Para tú poder desalojar a un inquilino de vivienda, primero tienes que inscribirte en SUNAVI, porque es una obligación del arrendador. Luego de ello, tendrías que, y aquí lástima que no podamos profundizar, pero hay muchas aristas en el medio, tendrías que plantear o iniciar el procedimiento previo administrativo de desalojo, que es un procedimiento previo que no solamente es para desalojo, puede ser para otras cosas que vaya a intentar el arrendador. Este procedimiento previo es un procedimiento que está muy confuso. Muy confuso ¿en qué sentido?
El decreto ley tiene un procedimiento, el reglamento tiene otro, o hay diferencia. En la ley hablan de un procedimiento como que si fuese jurisdiccional, términos que son de citación propias de un juicio, claro, no de procedimientos administrativos. Peor aún, después no queda claro si es un procedimiento netamente conciliatorio o es un procedimiento de enfrentamiento de parte, lo que nosotros los abogados llamamos de contradicción. Claro. Entonces, si es contradicción, necesitas prueba, no prevea laxo probatorio. Ay, no, qué horror, qué horror. Aquí en Caracas hubo un superintendente que habría una articulación probatoria como un auto para mejor proveer. Entonces uno dice, cuando tú revisas, no te queda claro porque te dice dos cosas que son fundamentales. Una, Tsunami tiene que decidir. Ah, bueno, pero si yo voy a decidir algo, tengo que tener oportunidad de prueba y alegato. Por supuesto, claro, por supuesto. Sino que decido. Una conciliación decide las partes, no el tercero. El tercero somete a consideración alternativas. Así es. Luego te dice que, bueno, si las partes llegan a un acuerdo y no tengo inconveniente. Aquí estaríamos tranquilos. Claro. El problema es, si no llegas o si no se llega a un arreglo, la decisión se dicta, X decisión, y te queda abierta la vía jurisdiccional para plantear tu demanda. Pero qué absurdo. Pero ¿cómo pierdes tiempo? ¿Cuánto tiempo dura un procedimiento de yo lo he denominado el viacrucis. Es un viacrucis. Porque es un viacrucis, totalmente. Entonces, ¿qué tienes? Primero que agotar ese procedimiento. Algo que tienen que tomar muy en cuenta. Cuando inician ese procedimiento deben motivar muy bien su solicitud, demostrar muy bien la causal que está invocada, que está en el artículo 91 de la ley, ya sea necesidad, ya sea la falta de pago, etcétera, la que vayan a invocar. Y pasa igualito que la de comercio o las de desalojo de oficina. Muchas, la carga probatoria es del arrendador. Y tiene que ver muy bien la causal, porque después que agota ese procedimiento, si va a tribunales con la demanda y cambia la causal, el juez le puede decir, epa, señor, usted ya agotó este procedimiento, claro, fue por necesidad, no por falta de pago. Así que vuélvase para su nave. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Pero por eso la gente se muere en el camino. Imagínate tú que yo he empezado un procedimiento contra ti, por ejemplo, y en el interín ya tú te has ido del país, dejaste a otra persona. Entonces, la solicitud no opera contra esa persona, entonces me va a negar que no es cosa juzgada contra ella. O sea, un desastre. ¿Y qué haces? Si es un caso. Decir, contra Lirio, más todo el que viva allí. Había un gentío. Si tú vas contra Lirio, y en esta casa viven 5 personas más, María, Juana, Petra, y yo me voy, tú tienes que demandar a otro que está aquí. Claro, contra ti, tengo que hacer correctamente, tengo que mandarte a ti por el incumplimiento, pero además, para lograr la desocupación, tengo que mandar a los 5 que viven ahí también. Espérate, no hemos llegado a la parte más emocionante del asunto. Terminaste tu procedimiento, te tienes que ir a los tribunales. En los tribunales se tramita a través del juicio oral especial que está previsto en esta ley. O sea, no es el del CPC, sino es un juicio especial que está en esta ley de juicio oral. Terminas tu procedimiento con todas tus instancias, etcétera, 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 y después de ello queda suspendida, si tú lograste una sentencia favorable como arrendador, la ejecución de la sentencia. Ay, no, Dios mío, pero por arrendador. ¿Ah? ¿Cuál fue el motivo de leer un tribunal? O sea, ¿cuál fue el motivo de hacer entonces esa tortura por daño? Si no voy a poder ejecutar la sentencia en la definitiva. Tú acabas de dar la respuesta de lo que te dice el usuario. Entonces, ¿para qué acudo a la ley? ¿Para qué hago todo esto? Me desangro aquí, para después que tenga una decisión tampoco puedo ni siquiera ejecutar la misma. Entonces, se suspende entre 90 y 180 días. Eso es lo que dice el decreto. Ajá. Se supone que dentro de ese plazo, Tsunami debe gestionarle al inquilino una salida habitacional provisional o definitiva. Claro, tan fácil que en Venezuela hacer eso. Sí, cosas muy pocas veces lo hace, nunca hay refugio. Ok, entonces, bueno, salió una sentencia de la Sala Constitucional diciendo, bueno, eso tiene que tener un plazo. Fijó un plazo con una prórroga. Y luego vino el famoso caso de la sentencia cautelar de la Sala Constitucional del 17 de agosto de 2015, que suspendió todos los desalojos hasta que no se pudiera garantizar la salida habitacional al inquilino. Personalmente, yo también tengo un criterio distinto a eso, pero
porque para mí esa sentencia era para los multiarrendadores, no para el ciudadano normalito, que tiene un solo apartamento. Sin embargo, se extendió y a partir de ahí se suspendieron hasta que se hicieran las mesas de negociaciones, bla, 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 bla. Y eso no ha pasado, estamos en el año 2022. Teresa, tenemos que hacer la próxima pausa de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos con la abogada Teresa Borges desde Caracas acerca de los desalojos y las desocupaciones de inmuebles en Venezuela. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía Zoom de la ciudad de Caracas con la abogada Teresa Borges acerca de los desalojos y desocupaciones de inmuebles en Venezuela. Bueno, Teresa, estoy como siempre impactada cada vez que hablo de este tema, cuando entrevisto a personas con experiencia como tú, porque definitivamente no podemos alquilar, arrendar inmuebles, por lo menos de vivienda en Venezuela. Pero como ya en parte del programa necesitamos darle la solución al caso de la semana, ¿cuál es, según tu experiencia profesional? El caso que tú me comentaste era una oficina que está alquilada hace 5 años y el arrendatario tiene más de 6 meses que no paga el canon. Se le ha pedido que entregue el inmueble y él alega la prórroga legal. Entonces ahí hay 2 cosas. Primero tendrías que ver la cláusula de temporalidad. Contrato a tiempo determinado, vas a demandar la resolución del contrato por falta de pago. Si el contrato es a tiempo indeterminado, ya que tiene más de 6 meses, con los 2 meses falta de pago, plantea la demanda por desalojo por falta de pago. Listo. Hay que estar claro que el inquilino, para tener derecho a prórroga legal, lo primero es que se necesita un contrato a tiempo determinado. Si es indeterminado, no hay prórroga legal. Segundo, para tú tener derecho a la prórroga legal tienes que estar solvente. Y fíjate tú, en la ley de arrendamiento comercial se amplió esa solvencia, no solamente en el canon, sino en todas las obligaciones. Sí. O sea, cada ley tiene cosas buenas y malas, ¿no? Claro, En el caso de arrendamiento de oficina, que esté solvente en el canon. Si no está solvente, no tiene derecho a prórroga. Y luego lo que yo le añadiría hacia el picantico que hablamos, que bueno, mira, habría que ver el uso que tenía, si estuvo cerrado durante toda la pandemia, etcétera, etcétera, y sumar los meses, y después que él se defienda, que voy a ver con qué se va a defender y el juez ya decidirá. No, pero bien, entonces no es tan grave el caso, el amigo que nos está oyendo seguramente entonces va a buscarse un buen profesional del derecho, pues y demandar, y ya. Y eso es la solución. Lo que tienes que ver es cuál es la pretensión, determinado resolución. Indeterminado desalojo. Ok, maravillosamente bien. Ahora bien, Teresa, como ya estamos ya culminando el programa, ¿cuáles son tus conclusiones después de haber hablado 1 hora en la noche de hoy? Porque me encantó tenerte de entrevista porque, bueno, te explicas muy bien la materia. ¿Cuáles son tus conclusiones en esta materia a todas las personas que nos escuchan esta noche? ¿Qué le dices tú primero, con tu experiencia? Las conclusiones podrían ser de distintas aristas. Primero, acostúmbrese a celebrar los contratos por escrito y que estén debidamente suscritos. Eso es lo primero. Lo segundo, verifiquen quiénes son las partes. En la medida que ustedes saben con quién están contratando, el contrato tiene una mejor posibilidad de ejecución sana. No sé si me explico. No es lo mismo contratar con alguien que no conozco, que no sé cómo ha sido con sus obligaciones. Okay. Luego, desde esta misma óptica, yo creo que una recomendación es revisar lo que sale a veces en las redes para no caer en malas informaciones. ¿Por qué? Porque se esto todo alboroto terrible cuando lo que realmente pues, fue que no se renovó y sigue el régimen legal. En materia de arrendamiento, tengan mucho cuidado, cumplen la ley porque esto tiene muchas aristas, asesórense con un abogado que sepa el área para que no cometa errores. Si así todo, con los cambios de criterio, siempre estamos como temblando, imagínate si el abogado no conoce el área, es peor. Y creo que un llamado de atención fundamental es que hay que revisar estos textos legales. Estos textos legales deberían ser objeto de reforma y tratar de equiparar los derechos de ambas partes. No se trata de proteger a uno contra el otro ni otro, se necesitan. Y eso es otro mensaje también relevante que hay que dejar. El inquilino necesita del arrendador y el arrendador del inquilino. Entonces, en la medida que puedan mantener una sana relación y que puedan incluso conciliar entre ellas mismas sus disputas, sale mucho más oneroso, más económico, sale mucho más eficiente, es mucho más satisfactoria para ambas partes y no traumático. Y además, aquí vamos a irnos un poco de metafísica, la ley de vida. Cuando haces daño,
se te devuelve ese daño por otro Claro lado. que sí. Entonces hay que acostumbrarse a actuar con ética, con probidad, etcétera. Eso es un llamado a la ciudadanía, a las autoridades, que hay que revisar estos textos legales, porque han traído mucha conflictividad. Ajustarlo a los nuevos tiempos, equilibrar las cargas, evitar tantas cargas innecesarias, simplificar toda la parte administrativa, y a los ciudadanos, pues, tratar siempre de buscar cómo mediar. Si no son capaces ellos, hay personas expertas en esta área. Te quería preguntar eso, en Caracas. ¿En Caracas existe algún centro de mediación En Caracas en lo están materia de haciendo, eso? en materia específica no, lo tenemos en los centros de arbitraje, que casi los dos, tanto el de Caracas, el centro de la Cámara de Caracas, como el CETCA, agota mediaciones si tú se lo solicitas. Quizás eso es un poquito más, ¿cómo se llama? Puede resultar oneroso a todos los ciudadanos, pero por ejemplo a través de ABAS, Abogados Solidarios, ellos buscan mucho la conciliación. Por ejemplo, tú puedes buscar abogados expertos que procuren ese tipo. La Cámara Inmobiliaria a veces también se presta a tratar de que la gente se siente a negociar. Entonces yo creo que es buscar y tener el ánimo, sobre todo el ánimo de buscar la solución. Teresa, otra pregunta antes que nos vayamos. En los contratos de arrendamientos es aconsejable colocar cláusulas de arbitraje, con tu experiencia. Como cláusulas de arbitraje. Cláusula de donde en lugar de irse a la jurisdicción de un tribunal, se puedan ir a la jurisdicción de un árbitro. Ok, fíjate tú, eso es una pregunta importantísima. Ok. Siempre se ha discutido porque la materia de orden público está vinculada, la materia de arrendamiento está vinculada al orden público. Okay. Rapidito, orden público, ¿qué es? Que no importa lo que hayan pactado las partes, si lo firmaron en notaría, en el registro, ante Jesucristo, es contrario a la ley, no aplica, se entiende como no, es como nulo. Entonces, siempre se ha discutido, sin embargo, al criterio, y ya eso está clarísimo en materia de oficina, arbitraje perfectamente viable, conciliación, todos estos medios, eso, lo único que tiene que ser de derecho. Locales comerciales, la ley lo prohibió expresamente. Sin embargo, por ejemplo, esta que está aquí ponía en su contrato que cuando lo declararan inconstitucional yo iba para arbitrar. Lo declararon inconstitucional, un caso que yo planteé, el árbitro fue la doctora Lovera y después declaraba inconstitucional, o sea que tuvimos la razón. Y el arbitraje también cabe, también de derecho, en materia de locales comerciales. En vivienda pudiera discutirse un poquito más. Sin embargo, por ahí hay una sentencia de la Sala Civil en la cual interpretó algunos artículos de esa ley que dejó abierta la posibilidad de ir a arbitraje siempre que se agote primero el procedimiento ante SUNAVI. Entonces, pareciera que... Ah, bueno, qué bien, qué bien. Entonces, claro, es un avance. Pues. Pero fíjate tú, eso no se dice, Teresa. O sea, así yo nunca he visto, oído, tampoco he leído, pues, expertos en tu competencia hablar de esa materia. Vamos a hacer un programa de eso. Vamos a hacer un programa. Acabas de hablar de una jurisprudencia que aclaró eso. Porque, bueno, porque muchas personas ni siquiera saben que pueden ir a un arbitraje, porque eso también es un tema poco tratado. Poco tratado, que los ciudadanos creen que no se puede. Que no existe ni siquiera. Claro. Y mucha gente piensa. Y mucha gente piensa que es muy costoso, pero la definitiva no es tan costoso. Porque si no podemos ver cuánto tiempo dura un juicio jurisdiccional, cuántos años dura, 5, 6, 8, 10, cuántos años durará. No es tan costoso, además que tiene una respuesta más eficiente, los costos van de la mano también de la cuantía. Claro. Y recuérdate que los arrendamientos por lo general son cánones de arrendamiento que no son una suma en casi todos los casos. Hay casos excepcionales, pero los cánones no son una cuestión así que... ¿Y tú sabes si hay algún proyecto de reforma de estas leyes en la Asamblea Nacional en la actualidad? Mira, los chismes por ahí dicen, no lo puedo garantizar. Incluso desde la Asamblea, desde la última constituyente que hubo, que había un proyecto que se estaba trabajando. Ay, pero imagínate tú. No he logrado revisarlo, no he logrado averiguar nada más, pero hay el chisme por ahí, ¿no? Que claro. La cuestión no es que salga el proyecto, no, sino que yo creo que el llamado a atención a los diputados es que tienen que oír siempre todas las partes, y la gente experta, la gente que trabaja el área. Claro, que les puede decir dónde están los problemas, dónde están los demás, plantear soluciones. Mira, la ley del 99 fue una ley muy exitosa, porque casualmente en esa ley quienes trabajamos logramos convocar jueces, administración pública, inquilinos, propietarios, abogados del área, y se buscaron las soluciones a todos los puntos débiles que veíamos en la calle. Entonces, la ley recogió las mismas soluciones que las partes habían buscado. ¿Cuáles son tus redes para que te contacten? En Twitter, @Tere Borges.
En Instagram, @BorgesGar. Borges, que es mi apellido, y Gar de García. Ok, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Teresa. Me encantó la conversación. Pues el tema es muy amplio y habrá otra oportunidad para que pues sigamos la segunda parte de este programa. A ustedes, amigos, pues yo creo que la doctora fue bastante clara en lo que dijo y sobre todo yo pienso también, dijo una cosa muy importante, Teresa, que es conocer a quién tú le vas a arrendar. O sea, hay que conocer, no podemos irnos de bruces, no se puede dejar tampoco la propiedad de uno en manos de cualquier persona. O sea, vamos a ver a quién vamos a hacer. Eso es fundamental. Es fundamental. Y bueno, y también sabe que asesoría de un buen profesional del derecho, que esta competencia es poco estudiada. Así que abogados que les gusta la competencia, prepárense con la doctora Teresa, que síganla en sus redes, sé que siempre está actualizada, pues da posgrado en muchas universidades, pues también da curso a la materia. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao, Lidia, un placer.